Muy bien, abra la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10. Hoy vamos a estudiar 3 capítulos, así es que no se me van, hasta como a las 5 de la tarde nos vamos hoy. 1 Corintios capítulo 8, 9 y 10. Vamos a orar. Ya con la palabra de Dios ahí, le invito para que oremos a nuestro Padre Celestial, porque solo Él nos da la capacidad de entender la Biblia. Perdón. Padre nuestro, en esta mañana adoramos, adoramos tu nombre, Señor. Eres bueno con nosotros. Gracias porque tú nos amas como nadie nos ama en el mundo. Te clamo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones pueda fluir para todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia, y que todos podamos llevar una vida que te agrade a ti. Padre, en esta mañana tenemos ante nosotros tu palabra, estamos ante tu santísima presencia. Queremos que tú nos hables al corazón. Por favor, edifica nuestras vidas. Glorifícate en todos nosotros. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre. Haz que esta iglesia, todos los que estamos aquí, seamos una iglesia sólida, bíblica, pero una iglesia viva, una iglesia que te ame, una iglesia apasionada por Cristo, una iglesia apasionada por el evangelismo, por la persona que no conoce a Cristo. Que todos aquí podamos crecer hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Padre, gracias por este momento. Háblanos, ilumínanos, enséñanos y danos el poder para practicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Mi familia y yo pasamos por una prueba bien difícil estos meses. Comenzamos el 13 de abril. Ese día mi padre se grabó. Y desde ese día estuvimos ahí literalmente viéndolo morir. Tuve que pasar noches ahí con él, cuidándolo, moviéndolo para que no se ahogara. Mi esposa, bañándolo, limpiándolo, dándole de comer, inyectándolo. Y ustedes orando por nosotros, muchos de ustedes mandándonos mensajitos, algunos nos fueron a visitar, ofrendaron para apoyarnos en todos los gastos que teníamos. Ahora, ¿por qué hicimos esto, hermanos? Una buena pregunta. ¿Por qué? Yo creo que todo esto debemos hacerlo por amor. Yo sé que ustedes nos aman, nos amamos. Yo amaba mucho a mi padre, mi esposa, haciendo todo por amor. Ustedes no tenían ninguna responsabilidad con nosotros, ninguna. Ustedes no tenían ningún compromiso con nosotros. Y lo que hicieron, lo hicieron por amor. Y estamos agradecidos. Y de eso es lo que Pablo nos habla aquí en este pasaje. Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor. Que nuestra iglesia sea una iglesia donde se practique el amor. Yo quiero leer este pasaje y quiero permitirme leerlo todo. Capítulo 8, 9 y 10. A veces no nos gusta leer tanto la Biblia, pero hay dos cosas que son importantes: la lectura y la oración en el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios. Lean conmigo, por favor. Capítulo 8. No vamos a ir leyendo títulos ni nombres ni números, solo leer desde 8, 9 y 10. Así debemos leer la Biblia. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina
que sabe algo aún no sabe cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No hemos visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Pues si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién pues jamás fue soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongáis bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón?
que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho, de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpee el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se levantó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes os digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. No quiero pues que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues,
¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tremendo pasaje, hermanos. Hermoso, lindo, maravilloso lo que nos enseña aquí. El apóstol Pablo, ustedes recuerdan, tuvo muchos problemas con la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo la iglesia de Corinto le causó muchos dolores de cabeza. Y él escribió una primera carta, no la tenemos aquí en el canon bíblico, de eso habla 1 Corintios 5:9. Dice, les he escrito por carta, dice Pablo escribiendo esta carta. Ya les había escrito una carta anteriormente. Y luego los hermanos de Corinto tuvieron la cortesía de responder esa carta. Y en esa carta ellos le hacen varias preguntas al apóstol Pablo. Si ustedes miren en el capítulo 7 comienza Pablo a contestar las preguntas. Esas preguntas o inquietudes que tenía la iglesia. Primera pregunta, ¿qué vamos a hacer con los matrimonios mixtos en la iglesia? Cuando una hermana se convierte, pero su esposo no. O cuando un hombre se convierte, pero su esposa no. Entonces Pablo, miren cómo dice en el 7:1, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Pablo dice, aquí voy ahora a contestar sus preguntas. Voy a aclarar sus inquietudes. Y la otra pregunta que le hicieron fue, ¿y qué hacemos con las señoritas de la iglesia? Aquellas que no se quieren casar. ¿Qué pasa con ellas? Y Pablo da una respuesta ahí, que ya hablamos de esto en el capítulo 7. Pero en el capítulo 8, Pablo sigue contestando y abordando las preguntas de la iglesia. Mire lo que dice el verso 1, 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, Pablo dice, de estas preguntas que me hicieron, ahora yo quiero contestar sus inquietudes. ¿Qué hacer con la comida que nos dan, que sabemos que fue sacrificada a un ídolo? Y la otra pregunta que Pablo aborda acá es, ¿podemos ir a los templos de ídolos a comer? ¿Podemos ir a estos lugares? Y Pablo en estos 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 hasta el 11:1, aborda estas preguntas y da unas respuestas fantásticas. Todo esto, no sé por qué le pusieron capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10 y capítulo 11. Es un solo pensamiento, es una sola enseñanza. Y yo quiero que ustedes miren aquí, capítulo 8, vamos a comenzar a entrarle a este pasaje. Hoy quiero poner el fundamento, la introducción general, para que lo vayamos entendiendo en los detalles que el apóstol va escribiendo, en los detalles que el apóstol va dando. Dice la palabra del Señor acá, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, queridos hermanos, había un problema serio. Acuérdense ustedes que Corinto formaba parte de Grecia y lo sigue haciendo. Atenas era el centro de la cultura, era el centro de la educación, era el centro del conocimiento. Estos eran los lugares donde la filosofía especialmente había avanzado de manera gigantesca. De hecho, si ustedes van al libro de Hechos, capítulo 17, básicamente el capítulo 17, aunque es un pasaje del 16, 17 y 18, ustedes van a encontrar que Pablo llega a Atenas y Pablo ahí dice, discutió con los epicúreos y los estoicos, que estos eran filósofos de este tiempo. Acuérdense que ya estaba
los presocráticos, estaba Sócrates, Platón, Aristóteles y todos sus discípulos. Y estos estaban allí. Y toda esta cultura había crecido. Estamos hablando del año 56 después de Cristo, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios. Pero ustedes recuerdan, hermanos, que ya en el año 300 antes de Cristo apareció ahí un personaje en la historia llamado Alejandro el Grande, que fue el gran emperador del imperio greco-macedonio, que extendió toda la cultura a través de todo el imperio. Después vinieron los romanos, conquistaron el imperio greco-macedonio, pero ellos quedaron impregnados en todo el imperio de esta cultura, de esta filosofía. Y de hecho esta filosofía es la filosofía nuestra en este tiempo. La cultura occidental viene de los filósofos griegos. Por eso por ahí del año 1400, ustedes van a recordar que hubo lo que se conoció en la historia como el Renacimiento. ¿Qué era el Renacimiento? Cuando vinieron aquellos grandes pintores, escultores. ¿Qué era el Renacimiento? El renacimiento de la cultura griega. Por eso se le llama el Renacimiento. Es cuando estos escultores, pintores, filósofos empiezan a redescubrir la cultura griega. Entonces los de Corinto estaban impregnados de todo esto, pero tristemente, mis queridos hermanos, no solamente era una cultura filosófica, una filosofía, un adelantos muy grandes que habían en su época, sino que además de eso, era una idolatría cruda. En la ciudad de Corinto, por ejemplo, la idolatría era terrible. Fíjense ustedes, adoraban a Zeus, que era el rey de todos los dioses. Zeus. Era la esposa de Zeus y era la diosa del matrimonio y la diosa de la familia. Era con H. ¿Okay? Estaba Afrodita, que era la diosa del amor, la diosa principal protectora de la ciudad de Corinto. Estaba, de hecho había ahí un templo a la diosa Afrodita. Estaba Apolo. Apolo era el patrón de Corinto. Estaba Poseidón. Poseidón era el dios del mar. Estaba Helios, era el dios del sol. Estaba Atenea, que era la diosa de la sabiduría y la diosa de la guerra. Estaba Dionisio, que era el dios del vino, para emborracharse, el dios de las fiestas, el dios del teatro. Estaba Hermes, no él, ¿verdad? Estaba Hermes. Hermes, queridos hermanos, era el dios mensajero en los templos. Y aparte habían otros cientos de dioses que adoraban ellos. Ahora, ¿qué pasaba aquí? Mire lo que dice Pablo en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Por todas partes en la ciudad de Corinto habían ídolos, por todas partes se adoraban a estos dioses, la gente andaba con ellos para allá y para acá. ¿Cuál era el problema? El problema es que toda la carne, los animales, terneros, cabros, corderos, toros, vacas, lo que fuera, era sacrificado en los altares paganos, era entregado a estos dioses. Y esta carne se dividía en tres partes, la carne de estos animales. En primer lugar, una parte se quemaba en honor a ese dios. La otra parte de esta carne se le daba al sacerdote del templo de ese dios. Y la otra parte se llevaba a las carnicerías y era la carne más cómoda para comprar en el mercado. Y cuando alguien iba a comer, tenía que ser carne, lo más seguro, ofrecida a uno de estos dioses. Ahora el apóstol Pablo aquí
recibe una carta preguntándole, ¿y qué hacemos con toda esta idolatría? Cuando nos invitan a comer, ¿podemos comer? ¿Hay algún problema que comamos con esta carne? O en nuestro medio, ¿no es cierto? Cuando alguien se muere y se le dan los 9 días y matan un chanchito y le mandan a usted un plato o un tamal, usted dice, ¿me puedo comer esto o no? O alguien que adora a San Antonio y dice, mire, yo mataron el chanchito en honor a San Antonio, ¿me puedo comer este tamalito o esta costillita? Es lo mismo. Y todos luchamos con eso, ¿no es cierto? Especialmente en los pueblos. Aquí ya no mucho, pero en los pueblos se da mucho esto. ¿Qué hacemos? Esa era la inquietud que tenía esta gente en cuanto a la sacrificado a los ídolos. Ahora, hermanos queridos, hay algo aquí que es interesante. Y aquí es donde el apóstol Pablo comienza a poner el fundamento de todo lo que va a ser su enseñanza. En el capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. Ese es el fundamento. De ahí Pablo va a partir para construir todo este edificio que lleva todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, todo el capítulo 10 y el verso 1 del capítulo 11. Todo va a partir de estos 3 versículos. Miren lo que dice el apóstol Pablo acá. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, yo quiero que ustedes miren cómo Pablo va a usar primero, vamos a ver el capítulo 8, palabras claves, y luego vamos a ver el capítulo 9. Mira el versículo 1, dice, sabemos, la misma palabra en el griego, sabemos, conocemos. Luego, ¿qué dice? Sabemos que todos tenemos, ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Versículo 2, si alguno se imagina que sabe o que conoce, aún no sabe o no conoce, como debe saberlo o como debe conocerlo. ¿Ven cuántas veces está repitiendo? Saber, conocer. Saber, conocer. Es la misma palabra en el idioma original. La misma palabra. Versículo 4, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos. Sabemos. Versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. Versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento. Versículo 11, por el conocimiento tuyo. Ahora, si ustedes miran, en el capítulo 8 Pablo va a enfatizar el ¿qué? Conocimiento. Ya vamos a ver por qué. Pero ahora ustedes van a ver que en el capítulo 9 cambia ese concepto Pablo. Lo va a cambiar. Pero antes de ir al capítulo 9, miremos los primeros 3 versículos del capítulo 8. Mire conmigo el capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, aquí es donde Pablo pone un gancho al hígado, como dicen los boxeadores. Y les dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ahí es donde Pablo va a elaborar todo su edificio, va a construir su edificio. Hermanos amados, la gente de Corinto, influenciada por la cultura, la economía, el comercio, la filosofía, sus universidades, era gente dada. Y a Pablo, se acuerden, ya vimos eso en los primeros capítulos. Pablo, capítulo 1, 2 y 3 y 4 de 1 Corintios, lo dedica a decir, el conocimiento no es lo más importante, aunque no debemos despreciarlo. No estamos en contra de que alguien estudie, de que alguien se prepare, pero cuando tú no tienes los pies en el suelo como un verdadero creyente, eso lleva al hombre ¿a qué dice? A envanecerse, a llenarse de orgullo. Y eso no solo ocurre en las universidades, eso ocurre en la iglesia. Los discipulados no son para inflar nuestras cabezas. Ah, mire, ahora yo sé más que todos aquí. No, no, no. No es para eso.
es para que sirvamos. Y aquí el apóstol Pablo dice, tenga cuidado, porque este era el problema que había en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema que había en la iglesia de Corinto, hermanos amados? El orgullo espiritual, el creerse más que los demás. Por eso Pablo les dice, cuidado, porque el conocimiento envanece. La palabra envanecer aquí es llenarse de humo, es enorgullecerse, creerse más que los demás. Y Pablo dice, no quiero atacar el conocimiento en sí, porque el conocimiento es bueno. El problema es que nosotros no actuamos cuando tenemos el conocimiento, no tenemos las actitudes correctas. Y ese es el problema que Pablo va a atacar acá. El problema de las actitudes. Y quiero decirles, hermanos, que esto no es nuevo. Ya el apóstol Pablo les advirtió desde el capítulo 4, cuando habló de la sabiduría del mundo. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la sabiduría del mundo versus la sabiduría divina? Todos los capítulos 1, 2, 3 y 4 de 1 Corintios, Pablo les dice, mire conmigo el capítulo 1, por favor. 1 Corintios capítulo 1, mire conmigo, dice, capítulo 1, versículo, desde el 10 comienza su pensamiento en adelante y dice la palabra del Señor, versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí comienza Pablo su discusión. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Yo no fui a ustedes para impresionarlos con mi conocimiento, con la filosofía, con sabiduría de palabras. No, dice Pablo. Porque eso, dice, hace vana la cruz de Cristo, le quita valor a la cruz de Cristo. Aquí no estamos para impresionar a la gente, aquí no estamos para que la gente quede boquiabierta, estamos para edificar. Mire cómo dice en el capítulo 8, el amor, el conocimiento que dice, envanece, pero el amor que hace, el amor edifica. Cuando habla de amor está hablando de actitudes correctas, no importa qué o cuánto sepas tú, no importa los títulos que tengamos, no importa eso. Es la actitud, una actitud correcta ante mis hermanos, una actitud correcta en la iglesia, una actitud correcta que Dios quiere que nosotros pongamos en práctica. Y más adelante vaya conmigo al capítulo 4, por favor. Mire cómo dice la palabra del Señor. Capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que vosotros aprendáis, y mire cómo dice, a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La misma palabra, envanecerse. Se llenan de orgullo unos contra otros en la iglesia. Y eso es lo que justo estaba pasando en la iglesia de Corinto. La palabra de Dios dice en el capítulo número 4, versículo número 16. Voy a ir al 18, perdón, 18 y 19. Mire cómo dice, mas algunos están envanecidos. La misma palabra, dice Pablo, ahí en la iglesia hay gente que se ha llenado de orgullo, cuya mente está llena de humo. Versículo 19, pero iré a vosotros si el Señor quiere y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Mire el capítulo número 5. Verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación,
Y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un pecado de incesto espantoso en la iglesia de Corinto. ¿Y qué les dice Pablo en el versículo 2? ¿Y vosotros qué les dice? Y ustedes están envanecidos, y ustedes están llenos de orgullo, en vez de estar llorando, en vez de estar quebrantados y humillados. ¿Por qué? El conocimiento envanece. Nos quita la capacidad de ver con claridad. Nos quita la capacidad de pensar correctamente y de hacer las cosas correctamente. Ahora, volvamos al capítulo 8. El apóstol Pablo les dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos conocemos, todos tenemos conocimiento. Y ahí Pablo, como les digo, mete la daga en el corazón y les dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Cuando nosotros no crecemos en nuestra vida espiritual, cuando nosotros no maduramos y no imitamos a Cristo, ¿cómo termina el capítulo 11? Versículo 1, todo el pensamiento de Pablo, ¿cómo termina? Sed pues imitadores de mí, así que ¿qué? Como yo de Cristo. Si yo vengo aquí y no quiero imitar a Cristo, ¿qué puedo aprender en Cristo? Las actitudes más correctas, un amor genuino, una humildad perfecta, una entrega, un servicio. Y por eso Pablo dice, imítenme a mí así como yo estoy imitando a Cristo. ¿Ah? ¿En qué debemos tener esta imitación? En no permitir que lo que yo aprendo aquí en la iglesia, en el discipulado, en un instituto bíblico, allá en la universidad, en el colegio, donde sea, me enferme mi cabeza y me llene de vanidad y de orgullo. Y que yo venga con ínfulas de grandeza a querer humillar a mis hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Todos tenemos conocimiento, dice. Pero cuando yo no pongo este conocimiento supeditado, controlado por las actitudes correctas, esto nos puede enfermar y dañar. De hecho, tenía dividida la iglesia de Corinto. Unos siguiendo a Pablo, otros a Pedro, otros a los demás. Dice, no. Están envanecidos, dice Pablo. Ahora, Pablo va al otro lado y dice, el conocimiento envanece, y esta palabra, hermanos, literalmente quiere decir orgullo, nos llena de orgullo. Pero el amor, ¿qué dice? El amor edifica. La palabra amor que usa Pablo aquí es ágape, es el amor genuino, total, de entrega. Cada vez que va a hablar del amor, va a hablar del amor ágape. Ahora, dice la palabra del Señor acá, el apóstol Pablo, atacando la raíz del problema que había en la iglesia de Corinto. El problema no era tanto si comían o no comían. ¿Ya se dieron cuenta? Ese no es el problema. El problema no es, hermano, si alguien cree que tú puedes usar pantalón o no. Ya por los años 60, 70, los que ya peinamos canas en la iglesia, ¿se acuerdan del lío cuando se empezó a usar las pantalones de las mujeres? Y aquella lucha, iglesias que se dividieron, insultando a las hermanas que se ponían pantalones. ¿Ah? Iglesias donde usted va, que si se va con su pelo corto, no puede entrar, no, aquí no, la mujer tiene que andar el pelo largo. A mí siempre me ha gustado el pelo corto en las damas, y yo no me meto con el pelo de mi esposa, es de ella. ¿Ah? Si lo quiere dejar largo o corto, es asunto de ella. Pero a Sarita, cuando estaba pequeña, yo les mandaba a cortar el pelo y le hacía un honguito aquí. Y había una hermana que pelaba los ojos así. Me decía, pastor, usted es pastor, ¿cómo le corta el pelo a su hija? No sabe, me dice que el pelo es el velo de la mujer. Tiene toda razón, hermana, pero mire, hay velos cortitos y hay velos largos. A mí me gustan los cortitos, le decía. Ahora, ¿saben una cosa? Ese no es el problema. El problema no es si una mujer usa pantalón o no,
si tú vas a ir a comerte un tamal allá, o un velorio, o a un rezo. Ese no es el problema. ¿Ya se dieron cuenta cuál es el fondo del problema? El corazón, es la actitud. Y esto lo podemos aplicar a todo en la iglesia, e incluso en el hogar, en el trabajo. Esto tiene una aplicación para todas las áreas de nuestra vida. Tiene una aplicación en todo lo que hacemos. ¿Cuál es la actitud nuestra? ¿Lo hacemos con orgullo? ¿Nos llenamos de vanidad o lo hacemos con amor? El amor, ¿qué dice? El amor edifica. La palabra aquí que usa el apóstol Pablo quiere decir el amor construye. Es como construir una casa, literalmente es ponerle techo a una casa. Eso quiere decir, el amor edifica, hace que crezcamos, hace que vayamos completándonos como iglesia, madurando. Y ahí es donde Pablo dice, miren, el problema que ustedes tienen no es si comen o no comen, es que ustedes tienen actitudes pecaminosas. Y hermanos, ahí es donde Pablo dice, ahí tenemos que trabajar. Y ahora, si ustedes miran conmigo en el capítulo, y óigame, no hemos pasado el verso 1 todavía. Pero es interesante ver cómo todo esto va hasta el final, en un solo pensamiento. El escritor nos va llevando. Y ahora dice, mire el versículo 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo dice esta frase, lo que quiere decir es lo siguiente: si alguno cree que ya tiene el conocimiento perfecto y que está por encima de los demás, no sabe nada todavía. Es un ignorante. Porque el problema de nosotros, hermanos, con que tenemos que trabajar es con el corazón. Ahí es donde tú tienes, esto está listo para aprender todo. ¿Ah? Si Dios nos ha dado 1 kilo de cerebro ahí, y fíjate que los más inteligentísimos de esta tierra que están inventando todo ese montón de tonteras de inteligencia artificial y de todo eso que ni sé qué es eso. Según lo que dicen los científicos, solo usan el 14% de la capacidad del cerebro. En otras palabras, nosotros nos morimos casi con el cerebro sin estrenar. Imagínate la capacidad. Todos tenemos una capacidad de conocer, de aprender, de saber. Entonces ese no es el problema. Dios quiere trabajar con nuestras actitudes. Por eso dice, si alguno de ustedes se ha llenado de humo y cree que ya lo sabe todo y está por encima de los demás, no sabe nada como debe saberlo. Porque ¿qué es lo que yo tengo que saber? Lo que yo tengo que saber es que mis actitudes deben manejar mi conocimiento. Eso es lo que tengo que saber. Que mis actitudes deben estar por encima del conocimiento que yo tenga. Que aquí alguien puede ser que no tenga títulos, que aquí alguien puede ser que sea doctor y que tenga todos los títulos, pero nos hace igual a todos. Que aquí nadie está por encima de otro. Que aquí nadie vale más que otro. ¿Con qué sangre te compraron a ti? Con la misma que me compraron a mí, con la sangre de Cristo. ¿Qué hice yo para merecer la salvación? Nada. ¿Y qué hiciste tú? Nada. Somos salvos por gracia. Aquí nadie es más que otro. Por tanto, nuestro trabajo es a nivel de ¿qué? De actitudes. Está bien que tú conozcas mucho, que crezcas. Si tú dices, yo tengo una licenciatura, quiero una maestría, o ya saqué un discipulado y quiero otro, perfecto. Pero todo eso para ponerlo en amor al servicio de la gloria de Dios. Al servicio de la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo dice. Mire conmigo, por favor, el capítulo 10, verso 31, para que ustedes miren cómo Pablo, desde el inicio hasta el final, va con el mismo pensamiento. ¿Qué dice el 10:31? Si coméis o bebéis
o hacéis otra cosa. Cualquier cosa que tú hagas, ¿qué dice? Hacerlo todo, ¿para qué? No para tu gloria, porque el único que merece los aplausos es el Señor, no soy yo. Si Dios a ti te dio la oportunidad de estudiar y de tener un título, es porque la gracia de Dios lo permitió en tu vida. Por tanto, debemos de poner ese título ¿a dónde? A los pies de Cristo, a los pies de Cristo, para servir en la iglesia, para edificar el cuerpo de Cristo. El amor edifica, el amor edifica. ¿Qué hace el conocimiento? Nos llena de vanidad, de orgullo. El conocimiento orgulloso envanece, porque hay conocimiento que es humilde, que es el que Dios quiere que practiquemos. El conocimiento orgulloso envanece, nos vuelve orgullosos, pero el amor nos hace humildes. El amor me hace verte a ti como soy yo, con mis pecados, con mis defectos, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, guapos, feos. Hay camisas que un hermano se las pone que yo digo, ¿cómo ese hermano se pudo poner esa camisa, Dios mío? O vestidos. Pero le gustó y se lo puso. Entonces el amor me hace aceptarlo humildemente con amor, ¿sí o no? No querer cambiarle el vestido. Si alguien viene con un vestido todo chueco, no le estés diciendo, uy, qué horrible le queda ese vestido, hermano, vaya, déjelo, hombre. Si así le gusta a ella, que se lo ponga. ¿Cuál es el problema? Si se cortó el pelo, ay, hermana, mire, se cortó el pelo, qué bueno. Si la cabeza es de ella, ¿sí o no? Una vez mi hijo Daniel me dijo, estaba en esa época de rebeldía, papá, me dice, me voy a rapar. Y yo creía que era broma. Y le digo, mira Daniel, tu cabeza es tuya, puedes hacer lo que querrás con ella, la mía no me la vas a tocar. Esta es mía. Y un día yo estaba en la oficina terminando un estudio y viene atrás y me dice, papá, y me doy vuelta, le brillaba el coco, pero brillante. Ay, ¿qué iba a hacer? Tenía 14 años mi hijo. Entonces me di vuelta, me puse de pie, lo abracé y le digo, ¿sabes una cosa, Daniel? Te ves guapísimo, le digo. Te ves lindo, hijo. Te pareces a Jason, uno de unas películas que sale ahí. Y te voy a decir otra cosa, le dije. Tenés valor porque yo me he querido rapar y nunca he tenido valor. Bueno, se fue, subió. Al rato baja y me dice, parece que a mi mamá no le gustó mucho, me dice. Mire, pasó 2 meses, ya tenía los pedacitos de pelo ahí saliéndole de nuevo y le digo, Daniel, da rapate viejo, te queda bonito. No, me dije, ya no. Se acabó la rebeldía. Se acabó. ¿Por qué pelear por la cabeza de mi hijo si es de él? Es de él. Pero es el amor el que nos hace aceptarnos así como somos. Por eso el amor que hace, el amor edifica, construye, mantiene relaciones. Y eso es lo que la iglesia debe ser. No nos metamos en la vida de los demás, hermanos. Deje que cada quien viva su vida con tal de que no esté en pecado, déjelo. Ahora, si usted mira un pecado, tiene que decir, hermano, eso no está bien. Eso no está bien. Pero si es cuestión de cortes de pelo, de peinados. Una vez un hermano me dice, Manuel, porque era de esos como el diácono Caifás. ¿Han visto el diácono Caifás? Aquellos hipotes que empezaron a llegar con el pelo lleno de vaselina, y no sé qué se ponían y se lo paraban que parecían gallos giros. ¿Ya viste cómo vienen esos hermanos a la iglesia? Sí. ¿Qué les vas a decir? Nada. Pero no, el pelo es de ellos. Yo prefiero ese hermano con ese pelo aquí en la iglesia que bien peinado en el mundo. No, déjenmelo aquí. Déjenlo. Hay gente que cree que ser espiritual es peinarse así y andar el pelito corto.
Ser espiritual tiene que ver con actitudes. Ser espiritual tiene que ver con actitudes. Pablo dice, todo lo que hacéis, ¿qué dice? Hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que va a decir en todos estos 3 capítulos. Y ahora mire usted, el conocimiento orgulloso entonces envanece al hombre, lo llena de orgullo, pero el amor nos hace humildes. El conocimiento orgulloso destruye. El orgullo destruye la iglesia, destruye familia, destruye trabajo, destruye todo. Pero el amor edifica, construye. El conocimiento orgulloso nos aleja de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué dice? Pero da gracia a los humildes. El conocimiento orgulloso nos aleja de Dios y nos aleja de los demás. Los egoístas y orgullosos mueren solos. Nadie quiere estar con ese tipo de personas. Hermanos, el amor nos acerca a Dios y nos acerca a los demás hermanos. Ahora, Pablo dice, y vamos a ir al capítulo 8, verso 3, por favor, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hermanos, aquí dice, si tú amas a Dios, has venido aquí a la iglesia del Señor y formas parte del cuerpo de Cristo, dice, Dios te conoce a ti. Dios sabe quién eres tú. Y por eso es que nosotros, al venir a formar parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, tenemos que trabajar con nuestro corazón. Porque Dios sabe quién soy yo. El Señor conoce. Este es un verbo que está en perfecto y pasivo. El perfecto es un tiempo de algo que ocurrió en el pasado y que tiene repercusiones hasta hoy. Dios me conoció y me sigue conociendo. Cada día me conoce. Pero además, yo soy sujeto del amor de Dios, del conocimiento de Dios. Él es el que me conoce a mí. Mire conmigo, por favor, segunda Gálatas, capítulo 4. Ahí después de 1 Corintios está Gálatas. Mire conmigo el capítulo 4, versículo 9. Mire cómo dice. Gálatas 4:9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Ya se dio cuenta? Dios te conoce, has sido conocido por Él. Y me gusta lo que dice 2 Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a ir al versículo 19. Segunda de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Ahí el sello no es el Espíritu Santo. Son 2 cosas. 1, conoce el Señor a los que son suyos. Y 2, apártese de iniquidad todo aquel que invocar el nombre de Cristo. Dios conoce a los que son de Él. Él te conoce. Él te ha conocido. Y ahora, ¿qué dice? Si tú amas a Dios, la idea es, entonces tienes que amar al pueblo de Dios. Entonces tienes que amar al pueblo de Dios. Y cuando dice que el amor edifica, no a mí, sino que edifica el cuerpo de Cristo. Edifica la iglesia con actitudes humildes, con servicio, con amor, con entrega. Pero eso tiene un precio y tenemos que pagarlo. Ahora, hermanos, en el capítulo 8, yo les dije, el apóstol Pablo va a enfocarse en el conocimiento. Ya lo vimos cuántas veces menciona conocimiento, conoce, sabe. Ya vimos cuántas veces lo menciona, lo va repitiendo una y otra y otra y otra vez. Porque el conocimiento es importante, pero cuando lo manejamos con la actitud correcta. Ahora, en el capítulo 9, Pablo va a cambiar un poco y va a poner un ejemplo. ¿Qué ejemplo va a poner Pablo aquí? Su propio ejemplo. Mire cómo termina el capítulo número 8 dice, versículo número 13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer,
No comeré carne jamás. Pablo dice, mira, si yo voy a hacer algo que va a dañar a mi hermano, no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque amo a mi hermano. Capítulo 8, versículo 1, 2 y 3. El amor edifica, no destruye. Si yo voy a decir algo que va a lastimar a mi hermano, no lo voy a decir. No lo voy a decir. Cualquier cosa que yo voy a hacer, no lo voy a hacer si va a causar división, si va a causar heridas al cuerpo de Cristo, porque yo amo a mis hermanos en Cristo. Ahora mire, me encanta cómo Pablo aquí dice esto, capítulo 9, esto nos lleva y nos une al capítulo 9, pregunta, ¿no soy apóstol? Y empieza a dar diciendo, yo soy apóstol, versículo número 4, aquí Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Cuál va a ser el cambio? Yo tengo derechos, dice Pablo. Yo tengo derecho. Versículo número 5, ¿no tenemos derecho? Versículo número 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho? Capítulo 9, verso 12, si otros participan de este derecho, versículo número 12, pero no hemos usado de este derecho. Versículo 15, pero yo de nada de esto, de este derecho. Versículo número 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que presentando el Evangelio, predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. Y ahora Pablo dice, versículo 19, siendo libre de todos, he renunciado a mi derecho. Versículo número 20, me he hecho. Versículo 22, me he hecho. Versículo número 22, a todos me he hecho. Versículo 23, por esto y esto lo hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Versículo número 27, golpeó mi cuerpo. Ahora, ¿ya se dieron cuenta lo que está haciendo Pablo acá? Pablo está poniendo su propio ejemplo. Pablo dice, tengo todos estos derechos, pero por amor a Cristo y a su iglesia, renuncié a ellos. Yo tengo derecho de ser libre, pero me he hecho esclavo. Yo golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque quiero edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, primero habla del conocimiento, capítulo número 8. Ese conocimiento que todos debemos tener, pero controlado por las actitudes correctas. Luego dice, estas actitudes correctas me llevan a veces a renunciar a mi derecho y aún al conocimiento que yo tengo. Porque yo voy a estar aquí para edificar el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, yo tengo derecho. Usted me puede decir, pastor, yo tengo derechos. Renuncia a ellos. Pablo dice, ya renuncia a esos derechos. Y de esos derechos vamos a hablar más adelante. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Y por último, en el capítulo 10, entonces el apóstol Pablo va a hablar acerca del peligro del orgullo que nos puede llevar a la idolatría, a la destrucción total. Y Pablo 2 veces va a usar un versículo. Mire conmigo. Primero, capítulo 10, del versículo 1 al versículo número 5, va a hablar de la experiencia de la nación de Israel. Todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Verso 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Verso 3, todos comieron del mismo alimento, el maná. Verso 4, todos bebieron la misma bebida espiritual. Verso 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque se llenaron de orgullo espiritual. La nación de Israel fracasó, se destruyó por su orgullo espiritual. Y ahora mira cómo dice el versículo número 6, y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Las historias que están ahí no están ahí para que usted entretenga a sus hijos. ¿Qué dice que son? Un ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Y luego sigue diciendo,
Versículo 7, no seáis idólatras. Verso 8, no forniquemos. Verso 9, no tentemos al Señor. Verso 10, no murmuremos. Y ahora mire cómo dice el verso 11 de nuevo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para que no hagamos lo mismo. ¿Y cómo termina aquí? Versículo 12, el que está firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, porque el orgullo nos va a llevar al fracaso. El orgullo espiritual nos va a llevar a la destrucción. Versículo 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tenemos que entender que la vida cristiana, amado hermano, amada hermana, es cuestión de una relación con Dios, cuando Él va cambiando nuestras actitudes y va formando en nosotros la imagen de Cristo. Imitemos a Cristo, amemos a Cristo y sirvamos a Cristo. Tengamos las actitudes correctas. El problema aquí no es lo que hacemos, el problema es cómo lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la actitud con que hacemos nuestras cosas? En la casa, ¿cuál es la actitud con que las hermanas hacen su comida para su familia? ¿Murmurar? ¿Lavar platos? ¿Cómo lo hacen? Otra vez. Tu esposo, que es muy amoroso, pero deja los zapatos en la sala. Ya te he dicho 1000 veces. ¿O lo hacemos con amor? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. Si vas a recoger los zapatos furiosa, no los recojas, déjalos tirados, es lo mismo. Si vas a recoger el pantalón y la camisa tirados ahí en la sala, pero lo vas a recoger rabiosa, no lo hagas, déjalos tirados ahí. La Biblia dice, todas vuestras cosas sean hechas ¿cómo? Con amor. Hombre, si amamos a la esposa, no dejemos eso tirado ahí. Recojámoslo, llevémoslo allá adentro. Cuando tú vayas a hacer la comida, ay, qué bueno que puedo amar a mi familia y hacerle esta comida. Cuando tú vayas a lavar la ropa, qué bueno que puedo lavar la ropa. Cuando tú vayas a tu trabajo, qué lindo que puedo ir a mi trabajo. Muchos no tienen trabajo, Dios me concede a mi trabajo para sostener mi familia. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. El conocimiento envanece, el amor ¿qué? Edifica. Amémonos aquí, hermanos. Ama a tus hermanos. ¿Cómo son? Si hay alguien que tiene un pecado, habla con él con amor. Si usa una camisa que no te guste, que viene con un pantalón floreado y una camisa cuadriculado, deje el hombre. Si le gusta, no se meta con eso. El amor cubre, ¿qué dice? Multitud de faltas. Pongámonos de pie. Abraza a tu hermano, dígale, hermano, te amo mucho. Vamos a ver. Pero no a su hermano, no a su esposo, a su hermano en Cristo. Vamos. Dele un abrazo, dígale, hermano, te amo. Amémonos en Cristo.